Muy bien, jóvenes, reciban ustedes mi cordial saludo. Espero hayan tenido una excelente celebración por el Día del Trabajo, ¿no? Sin embargo, por ser día feriado, no hemos tenido clases y bueno, pues ha habido suspensión y lo que nosotros estamos tratando es de complementar todo lo que nos faltaba con esta sesión que lo estamos haciendo con mucho gusto para que usted, por favor, pueda en lo posible ya presentar su primer informe que nos corresponde en esta semana número 5. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla para explicar lo que correspondía a la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos correspondía realmente y qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es justamente desarrollar la clase sobre la población y muestra de estudio, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta clave. En base a todo lo que ya hemos desarrollado, ¿no? Entonces ahora la pregunta es ¿cuál es el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Para la investigación. Entonces creo yo que después de los contenidos conceptuales que se les va a brindar, ustedes van a tener una respuesta muy acertada. Entonces primero hay que definir qué es una población, ¿no? Bueno, como ahí lo pueden observar en la imagen, en la figura, tienen población, tienen muestra y tienen unidad de análisis. No, la población es un conjunto de elementos, ¿no? En ese caso de personas, que tienen características comunes, ¿no? Sobre la cual el investigador pretende desarrollar un estudio, digamos, de investigación ante una necesidad, por supuesto, que tiene que ser emergente y que responda a una línea de investigación. Entonces, esta población naturalmente lo que se espera es hacer el estudio en base a toda la población, de tal manera que se obtengan resultados favorables y se pueda pronosticar, ¿no? Pronosticar en base a los hallazgos encontrados, hacer pronósticos, pero respecto a nivel poblacional. Sin embargo, no se puede tomar toda la población por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el número de elementos que contiene la población de repente es muy amplia, y eso pues demanda una serie de factores como gastos, ¿no? De repente una cuestión de tiempo, y de tal forma que para el investigador no le es tan fácil trabajar con todo el nivel poblacional. Entonces, para ello se elige un subconjunto de esa población, ¿no? Y ese subconjunto de esa población es lo que se constituye la muestra de estudio. Entonces está claro que esa muestra de estudio pues es representativa, ¿no? Eso lo damos por hecho, ¿de acuerdo? Entonces esa muestra de estudio es una representación de todo el nivel poblacional. Y cada elemento de la muestra de estudio se le llama unidad de análisis. Entonces, hay algunos factores por la cual se elige, digamos, tomar como, en este caso, como consideración una muestra de estudio que puede ser en este caso de manera probabilística o no probabilística, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, la reducción de costos, como le decía, ¿no? En vista que tenemos una población muy amplia, entonces el hecho de trabajar con una muestra nos permite reducir algunos costos, ¿no? Otro factor es la rapidez, ¿no? Entonces, trabajar a nivel poblacional, ¿no? No es lo mismo trabajar a nivel muestral. Yo creo que la rapidez con la que se trabaja en una muestra, pues resulta más favorable, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, cuando tenemos, fiestas, por ejemplo, electorales, ¿no? Cuando tenemos fiestas electorales, entonces ya, digamos, las empresas encargadas de presentar algunos resultados adelantados, entonces ellos trabajan con unas pequeñas muestras, ¿no? Entonces ellos dan, a través de esas muestras, ellos dan con mayor rapidez, pues dan, digamos, unos resultados ya, digamos, que son favorables y que eso va a representar justamente a lo que es una población entera, ¿no? Y otro factor es también la viabilidad, ¿no? Es decir, trabajar con una muestra de estudio resulta ser más viable que trabajar a nivel poblacional. Entonces, creo yo que cada uno de ustedes, en el momento de que a ustedes les nace la idea de hacer esa investigación en la cual ahorita están ya encaminados en desarrollarla, entonces ustedes están pensando, ¿no? En cuál es su población de estudio o cuál es su muestra de estudio,
¿no? En algunos, por ejemplo, están tratando de recoger percepciones, por ejemplo, a grupos de mujeres, para determinar, ¿no? Cuál es el impacto, por ejemplo, ¿no? De lo que ha dejado por ejemplo, lo que ha dejado el confinamiento social respecto, digamos, al estado emocional de las personas. Entonces creo yo que cuando se nace la idea de investigar, entonces ustedes ya tienen muy en claro, ¿no? A quiénes van a ir dirigidos, ¿no? De repente los instrumentos para poder recoger la información y luego hacer las mediciones de las variables de estudio. Entonces, sin embargo, en el momento de ya que uno elige la población, ¿no? Elige ya, digamos, ya tiene uno definida la muestra de estudio, hay algunos criterios que se toman en cuenta para su, digamos, determinación. Y esos criterios tienen que ver con los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué son los criterios de inclusión? Bueno, son las características comunes que definen a todas las unidades, digamos, de la población o de la muestra de estudio. Son características específicas de los integrantes de la población o de la muestra, ¿no? Y los criterios de exclusión vienen a ser la parte complementaria, por supuesto. Por ejemplo, si nosotros, digamos, consideramos un grupo de personas que puede ser, digamos, representativa como muestra de estudio, entonces nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, algunas características de tal manera que puedan ser incluidas dentro del estudio de investigación. Eso tiene que ver con esas características específicas que son inherentes a cada unidad muestral. Por ejemplo, que tengan voluntad de participar, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio, de repente, de repente para poder determinar el nivel, por ejemplo, conductual, ¿no? De adolescentes, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta aquellos que tengan la disponibilidad de poder participar de ese estudio de investigación, ¿no? Entonces, ese podría ser una característica, ¿no? Y eso podría constituirse como un elemento de inclusión, ¿no? Otro ejemplo sería, a ver, si nosotros estamos trabajando de repente con mujeres que son violentadas, ¿no? Pero tenemos que delimitar el estudio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con mujeres para nuestro estudio, mujeres violentadas, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Adolescentes. Entonces, un criterio de inclusión sería, por ejemplo, la edad de estas personas, de estas mujeres, ¿no? De repente comprendidas entre 13 y 16 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, un criterio de inclusión. Y por supuesto, el criterio de exclusión son aquellas que sobrepasan ese rango de edad. Entonces, en términos generales, el criterio de inclusión viene a ser una característica específica de los elementos de la muestra y los criterios de exclusión serían, en este caso, el complemento a los criterios de inclusión. Entonces, jóvenes, ya teniendo esto respecto a los criterios de inclusión y de exclusión, pues ahora tenemos lo que se llama, por ejemplo, algunas técnicas de muestreo en investigación. Bueno, el muestreo, jóvenes, en este caso el muestreo, viene a ser, como lo dice allí, es una técnica que nos permite, digamos, obtener la muestra de estudio. Ojo, no el número de elementos de la muestra, ¿no? No el número de elementos de la muestra. Lo que nos permite eso es la forma como voy a determinar y cómo voy a seleccionar la muestra de estudio. Eso puedo definir el muestreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay técnica de muestreo para investigaciones cuantitativas y para investigaciones cualitativas. Entonces, los muestreos para investigaciones cuantitativas, ¿no? Usan técnicas probabilísticas y es ahí donde viene pues el primer tipo de muestreo, que es el probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico está referido a todos los elementos de la muestra que tienen las mismas características y las mismas posibilidades de integrar la muestra de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, y el muestreo no probabilístico, bueno, la elección de los elementos muestrales no depende de la probabilística, ¿no? En ese caso ya son criterios subjetivos por parte del investigador. Entonces son
digamos, elementos que se eligen de la muestra de forma no probabilística, lo que indica es que justamente usted va a tener que recoger su muestra de estudio en base a criterios subjetivos y en base a las necesidades de la investigación. Pero, ¿qué significa esto? ¿No? Por ejemplo, usted dice, yo voy a realizar de repente un estudio respecto a qué opinan, por ejemplo, los comensales, ¿no? Respecto a la calidad de servicio de una cadena de restaurantes, por ejemplo. Entonces yo puedo elegir mi muestra, una cadena de restaurante, de repente que está de repente muy cerca al lugar donde viven los investigadores o el investigador. Entonces quiere decir que usted ha elegido una muestra porque realmente esa muestra se ajusta a las necesidades de la investigación, ¿no? Entonces quiere decir que va de acuerdo, en este caso, a un criterio técnico, a un criterio subjetivo del investigador. En cambio, la técnica probabilística, digamos, el investigador, de todo, digamos, un grupo de unidades muestrales, todos ellos tienen la posibilidad de poder ser, digamos, integrante de la muestra de estudio. Entonces, ahí el investigador tiene que aplicar algunos criterios de tal manera que elija aleatoriamente el grupo que va a considerarse como muestra de estudio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esos tipos o, claro, cuáles son los tipos, por ejemplo, de muestreo, ¿no? Por ejemplo, en el probabilístico es muy característico, en el muestreo probabilístico, el aleatorio simple, por ejemplo, el aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático y el aleatorio, en este caso, por conglomerados. Entonces, en el aleatorio simple, ¿no? Se aplica a poblaciones pequeñas, ¿no? Estamos hablando de muestreo probabilístico. El aleatorio simple está aplicado generalmente para poblaciones pequeñas, ¿no? Es decir, sus elementos de estudio son homogéneos entre sí. Todos tienen las mismas características, como les decía anteriormente, ¿no? Por lo cual todos tienen la probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra. Entonces, reitero, el muestreo aleatorio simple, ¿no? Se aplica a poblaciones pequeñas. El otro tipo de muestreo es el estratificado, ¿no? Entonces considera que en el interior del universo existen estratos o subgrupos, ¿no? Sin embargo, estos subgrupos internamente son homogéneos, ¿no? Sin embargo, hay criterios para poder seleccionar. Por ejemplo, si usted está interesado en desarrollar un estudio, ¿no? En la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad X, por ejemplo. Entonces, pero resulta que esa Facultad de Ciencias Empresariales está, digamos, organizado por escuelas, por ejemplo, de contabilidad, de administración, de repente de marketing, ¿no? Negocios internacionales. Entonces quiere decir que cada grupo está conformando un estrato. Entonces hay técnicas que se determinan, ¿no? Para poder determinar esa muestra, ¿no? Por estratos o lo que se llama muestra estratificada, ¿no? Entonces el otro es el muestreo aleatorio sistemático, ¿no? En este caso el investigador, ¿no? Escoge aleatoriamente la primera pieza o sujeto de la población y luego selecciona a cada enésimo sujeto de la lista. A partir del ya elegido, entonces el criterio quiere decir que él va a elegir cada cierto intervalo, ¿no? De números de participantes, él va eligiendo aleatoriamente, ¿no? Luego tenemos también el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿no? El muestreo aleatorio por conglomerados también se llama muestreo por etapas múltiples, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un muestreo que trabaja por grupos, ¿no? Por subgrupos. Un ejemplo claro, cuando, por ejemplo, tenemos en el caso de las votaciones, ¿no? En el caso de las votaciones, cuando usted deposita su voto en el ánfora, usted se ha dado cuenta que tiene varias ánforas, ¿no? Pero en una ánfora tiene varios votos, varias unidades muestrales. Entonces, el ánfora constituye, por ejemplo, un conglomerado, ¿ya? Entonces también
el muestreo aleatorio por conglomerados también es un tipo de muestreo que lo podemos utilizar para poder obtener nuestra muestra de estudio. El otro tipo de muestreo es el no probabilístico. Entonces, el no probabilístico, como les decía en un primer momento, obedece a los criterios subjetivos del investigador y a las necesidades de la investigación. ¿De acuerdo? No es probabilístico, no se usa la probabilística. Entonces aquí las muestras, no, digamos, no aleatorias, intenta ser representativo bajo criterio del investigador, ¿no? Pero en ningún momento podría incluso señalarse que no representan alguna representatividad. Entonces, hay algunos tipos de muestreos no probabilísticos. El que mayormente se utiliza en algunas investigaciones es el muestreo por conveniencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el muestreo por conveniencia? Consiste en seleccionar la muestra según la conveniencia del investigador. Es decir, son muestras que ya están establecidas y de acuerdo a la necesidad de la investigación, el investigador lo toma como muestra. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de muestreo no probabilístico que naturalmente en varias investigaciones se viene utilizando, ¿no? Entonces, muchachos, en base a ello, pues ya tenemos, digamos, cuáles son los tipos de muestreo que pueden presentarse, ¿no? La muestra de estudio, que es una parte de la población. Entonces, aquí hay tres elementos importantes que destacar. Primero, la población de estudio, ¿no? Luego la muestra, que es un subconjunto de la población con las mismas características o con características comunes, y cada elemento de la muestra se constituye como una unidad de análisis. Ahora, la técnica o la forma como es que vamos a elegir la muestra de estudio, eso lo da el muestreo. Y hay dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico naturalmente se presenta en investigaciones cuantitativas, ¿no? Y lo que utiliza son técnicas probabilísticas, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, el que normalmente a veces en investigaciones se replica en reiteradas veces es el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque a veces se trabaja con muestras pequeñas y cuando se trabajan con muestras pequeñas se elige el muestreo aleatorio simple, ¿no? El indicado. Pero también hay algunas muestras que son amplias, como por ejemplo yo les ponía, si queremos hacer un estudio en una facultad y esta facultad está organizada por escuelas, entonces ahí podríamos utilizar el tipo de muestreo estratificado. ¿Ya? Son los más importantes que se presentan. Y dentro de los muestreos no probabilísticos, ¿no? El que más y el que comúnmente se replica en algunas investigaciones es el muestreo por conveniencia. Muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Ya qué significa? Que son muestras que están establecidas, ¿no? Y se ajustan a las necesidades del investigador, y en este caso el investigador, ¿no? Lo selecciona porque realmente es a criterio del investigador, ¿ya? Y se adapta justamente a la investigación que va a realizar. Entonces ustedes, alumnos, ya tienen la manera, ¿no? Cómo ustedes pueden seleccionar el tipo de muestreo para poder elegir la muestra. Cada quien debe definir ya el tipo de muestreo, ¿no? Y es el que realmente va a definir la manera como es que vas a obtener tu muestra de estudio. Bien, entonces, ahora viene las fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿ya? Voy a compartir acá este documento, ¿no? Con ustedes. Aquí estoy compartiendo. Tenemos, por ejemplo, acá los tipos de muestreo, ¿no? Que ya les había hablado anteriormente. Y también podríamos mencionar aquí, por ejemplo, a ver, acá tenemos las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Cuando se quiere estimar, por ejemplo, una proporción poblacional para una variable cualitativa, cuando no conocemos la población muestral, se calcula el tamaño de la muestra mínima, como z cuadrado p por q sobre e cuadrado. Y cuando conocemos el tamaño de la muestra, es z cuadrado por n por p por q, entre n menos 1 por e cuadrado más z cuadrado por p por q.
Pero ¿quién es N? ¿Quién es Z? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? ¿Quién es la E mayúscula? ¿No? Aquí lo tenemos. Entonces, decimos que P es la proporción de interés o de éxito que se conoce por estudios anteriores o similares, ¿no? Y se asume que ese P, digamos, es un 5%, ¿no? Es el 5% en este caso como la proporción de interés. Y el Q es el complemento, es el fracaso. Si P es el éxito, Q es el fracaso. Como les decía, son complementarios. Y Z es el valor de tabla asociado al nivel de confianza, ¿no? Entonces acá tenemos, si ustedes trabajan con un nivel de confianza del 90%, el valor de Z es 1.645. Si trabaja con 95%, el valor de Z es 1.96. Entonces, se recomienda que trabajen con el 95% de confianza. Si el 95% es de confianza, entonces el valor Z sería 1.96. ¿De acuerdo? En el caso de la E representa el error de estimación, ¿no? Y naturalmente ese error, ¿no? En estimaciones proporcionales, el investigador puede elegir entre 1 y 5%. ¿De acuerdo? Y el N sería el número de elementos de la población, si es que usted la conoce, ¿no? Y el N sub 0 es el tamaño mínimo de la muestra, lo que se quiere calcular. De tal manera que el N sub 0 lo podríamos calcular con estas dos fórmulas de acá. ¿De acuerdo? Pero eso es, como le decía, para estimar una proporción poblacional. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta: ¿cuántas mujeres serán necesarias estudiar, ¿no? Para estimar la proporción de casos de violencia en una población de embarazadas? Los datos indican que con un nivel de confianza del 90%, con un error máximo admitido del más menos 4% y un valor de prevalencia conocido por la bibliografía del 20%. Entonces, con esos datos podríamos establecer a nivel proporcional la muestra mínima de estudio. Y en el caso de estimar la media poblacional, cuando ya se trabaja con media poblacional, entonces, cuando no conoce la población, el n sub 0 o el tamaño mínimo de la muestra se calcula como z cuadrado sigma cuadrado sobre cuadrado. Y cuando se conoce la población, se calcula el n sub 0 o el tamaño mínimo de la muestra como nz cuadrado sigma cuadrado, dividido por n menos 1, el cuadrado más z cuadrado sigma cuadrado, ¿no? Entonces, el valor z está asociado a la misma tabla anterior, ¿no? Naturalmente se trabaja con el 95%, entonces el valor z sería 1.96. Sigma es la desviación estándar de los datos, o llamada también variabilidad interna del promedio de los datos, ¿no? El E sería el error máximo permitido, y el N es el número de elementos del universo o de la población, y N sub 0 es el tamaño mínimo de la muestra. Entonces ya con esos datos nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra si es que no conocemos la población y cuando conocemos la población de estudio, ¿no? Por ejemplo, se decide estimar la estancia hospitalaria promedio en días para pacientes sometidos a neurocirugías que no sufren infecciones postoperatorias. El nivel de confianza deseado es el 95% y el error máximo permitido de 5 días. Entonces, la variabilidad, según registro médico de la estancia hospitalaria, se estimó con una desviación estándar de 25.7 días. Entonces, se supone que en el centro hospitalario se producen 1000 cirugías de este tipo al año. Entonces, aquí N vale 1000. No, miren los datos que tenemos ahí. Nivel de confianza, 95%. ¿No? El error máximo es 5, o sea, la E, ¿no? La E, ¿no? Y hay un sigma o desviación estándar igual a 25.7. Entonces, ¿cómo se calcula la población? Ahí tenemos los datos. Es una población conocida con un valor Z de 1.96. ¿Por qué es 1.96? Porque estamos asumiendo una confianza del 95%. Y cuando se asume una confianza del 95%, el valor Z es 1.96. Y es por ello que acá el Z es 1.96. Entonces, el error no permitido máximo es de 5 días, por eso estamos poniendo que vale 5. Y además tenemos la desviación estándar de 25.7. Entonces, acá tenemos sigma, que es la desviación estándar de 25.7. Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula 2,
¿Por qué? Porque conocemos el tamaño de la población, que en ese caso sería 1000, ¿no? Entonces, retomando todos los datos, ¿no? Entonces me sale una población de 93 pacientes. Mira, de una población, fíjense bien, ¿ah? De una población de 1000 cirugías, solamente vamos a tomar como muestra de estudio 93. ¿De acuerdo? 93. Ahora, esta es una muestra probabilística. ¿Por qué es una muestra probabilística? Porque estamos utilizando, evidentemente, datos cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, hacemos uso de la probabilística. Entonces, quiere decir que ahí, como ya tenemos la población que es 93, ahora la pregunta es cómo elegimos la población. Entonces, está claro que todos los elementos, todos los 1000 tienen las mismas características y por lo tanto yo puedo elegir aleatoriamente los 93. Ahora, la pregunta es ¿cómo los elijo? ¿De acuerdo? Reitero, tenemos la población de 1000 cirugías, pero de las 1000 solamente tomamos 93. Pero la pregunta es cómo lo elegimos. Entonces, para ello recurrimos al muestreo. Entonces, tenemos que tomar un tipo de muestreo probabilístico. Entonces, una de las formas y la más recurrente podría representar, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué el muestreo aleatorio simple? Porque se utiliza cuando las muestras probabilísticas son pequeñas. En este caso son 93 cirugías. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi población, tengo la muestra y tengo el muestreo. En este caso, reitero, sería el muestreo aleatorio simple, porque estamos dentro de la probabilística. Muy bien, entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es una población de estudio. Entonces, ¿cuál es la conclusión, estimados alumnos? La conclusión aquí es lo siguiente. Ya terminando esta primera parte del informe, entonces van a tener que ustedes ya completar el trabajo con la elección de la población, de la muestra y el muestreo. ¿De acuerdo? Población, muestra y muestreo. ¿Qué hemos tenido antes? Hemos tenido antes el planteamiento del problema. Ya hemos tenido la formulación del problema en pregunta de investigación. ¿Qué más hemos tenido antes? Entonces se sobreentiende que usted ya debe tener los antecedentes de estudio, el marco conceptual de las dos variables de estudio, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué más? El instrumento de recolección de datos también, que ya hemos visto la clase anterior, ¿no? Cuántos instrumentos se pueden presentar en nuestra investigación y de ahí tenemos que elegir cuál de ellos se ajusta a nuestra investigación. Tenemos nuestra tabla de operacionalización de variables que quedó pendiente desde la semana anterior. Y hoy en día estamos ya terminando esta primera parte del informe con la elección de la población, la muestra y el muestreo. Entonces aquí ya les estoy poniendo las conclusiones de la primera unidad. El primer avance de investigación debe contener introducción, redactar en prosa respetando citas según norma ZAPA 7 con los siguientes componentes: el planteamiento del problema, la formulación del problema, es decir, la pregunta o pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos y el marco teórico. ¿Qué es lo que contiene el marco teórico? Los antecedentes y las bases conceptuales de las variables de estudio. Luego también hay que redactar la parte 2, que es el método. ¿Qué es lo que vamos a redactar? Los siguientes subcomponentes. 2.1, las variables. En las variables solamente las van a enunciar, pero destacando, especificando cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿no? Por ejemplo, 2.1 variables. Entonces, variable independiente, escriben su variable. Variable dependiente, escriben cuál es su variable dependiente. 2.2, operacionalización de las variables de estudio. Ya hemos visto en la clase anterior lo que van a hacer, como ya tienen ustedes su tabla de operacionalización, simplemente pegan la tabla. Pero hay que tener en cuenta cómo pegarla, hay que citar adecuadamente. Cuando uno, digamos, pega una tabla o elabora o diseña una tabla en un documento de Word, hay formas para poder
presentar la tabla, ¿no? La tabla de operacionalización. Luego, el 2.3, la población, muestra y muestreo, lo que acabamos, ¿no?, de explicar. Van a redactar cuál es su población, cuál es su muestra, además los criterios de inclusión y exclusión. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios de inclusión y qué criterios de exclusión son los que usted ha considerado para poder elegir la muestra de estudio? Y además, ¿qué tipo de muestreo se ha elegido para tal propósito? Y 2.4, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Es decir, mencione qué técnicas y qué instrumentos ha seleccionado para recoger la información. Algunos de repente guía de observación, otros cuestionarios, ¿no? Otros entrevistas, qué sé yo. Pero redacte adecuadamente, ¿no? Técnicas e instrumentos. Para el presente estudio de investigación se ha considerado como técnica, por ejemplo, la encuesta, ¿no? Cuyo instrumento es el cuestionario. Pero no solamente quede ahí, sino que usted va a tener que redactar, ¿no?, a quién va a aplicar ese instrumento y bajo qué circunstancias lo va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el presente trabajo de investigación se ha seleccionado como técnica la encuesta, ¿no? Y como instrumento el cuestionario, ¿no? Con preguntas relacionadas a las dimensiones tales, ¿no? El cual será aplicado, por ejemplo, a 120 mujeres en edades menores de 25 años, ¿no? Con la finalidad de poder recoger información sobre, y explican ahí sobre qué van a recoger la información al aplicar ese instrumento de recolección de datos. Ya, entonces, hasta allí, muchachos, terminamos con el primer avance de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, ya posteriormente van a tener toda la semana, en este caso, para poder ya subir sus avances, ¿no? Hasta en los días que vamos a considerar, que ya les estaré, digamos, en el transcurso de la semana, voy a indicarles cuáles son las fechas que también se han postergado para presentar tanto en Turnitin el avance y tanto también en lo que es el registro de investigaciones en TRINCE. Entonces, esas fechas posteriormente las voy a estar alcanzando. No por ahora, por favor, dedíquese a terminar su primer informe con las consideraciones que estamos tomando en esta última diapositiva. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, espero les haya servido esto. Bueno, pues reúnanse con sus equipos de trabajo y procuren de hacer un trabajo adecuado, de tal manera que logre usted lo que nosotros estamos proponiéndoles, ¿no? Para nosotros sería, digamos, lo ideal es que usted, digamos, desarrolle adecuadamente este informe de investigación y pueda presentarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y eso va a ser un aliciente porque eso va a ser compensado pues con las notas y las calificaciones para cada uno de los integrantes de sus equipos de trabajo. ¿Ya? Así que, jóvenes, les agradezco por su atención, un enorme abrazo y que Dios les bendiga. Cuídense mucho todos. Bendiciones.